Bienvenidos a una nueva corta reflexión. Siempre será muy rico encontrarnos y poder meditar un poquito en la palabra del Señor. Esta vez vamos a referirnos o vamos a estar un poco navegando por 28 versículos del capítulo 6 del libro de Daniel. Ellos hablan de cómo Dios es soberano. Así es el resto del libro. La soberanía de Dios. ¿Cómo es que ese Dios soberano actúa en favor de los que le aman, de los que le honran, de todos aquellos que han determinado en su corazón obedecer a Dios antes que a los hombres? Y ese capítulo habla especialmente de un hombre rendido a la dirección y al control del Espíritu Santo. Dice, versículo 3, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario. Se está refiriendo, por supuesto, al Espíritu de Dios. De modo que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Un hombre sobresaliente, dice allí el texto, al punto que aún los líderes más impíos como este rey podía pensar en poner a Daniel en lugar de privilegio. Este Daniel es una persona que actúa de esa manera porque depende de Dios, aprendió la dependencia del Señor. A ese hombre, de todas formas, no le van a hacer falta los enemigos. Ojo con eso. Cualquier hijo de Dios que decida vivir en integridad, guardar la palabra de Dios, honrar a Dios y vivir dependiendo de la acción del Espíritu Santo, no le van a faltar enemigos. Enemigos que escudriñan su vida, ¿cierto? Enemigos que le vigilan hasta por el ojo de la puerta, si se quiere, para ver qué error comete, dónde se equivoca o sencillamente incluso dónde le pueden tergiversar para poder acusarle con el propósito, por supuesto, de destruir. Recuerden que el enemigo tiene tres funciones fundamentales: robar, matar y destruir. Así ha sido siempre. Cualquier hijo de Dios íntegro, diligente, que no practique ningún tipo de corrupción, siempre contará con un buen número de enemigos que le vigilan para ver dónde se equivoca, para ver cómo logran descalificarlo a él, por supuesto al evangelio que él predica y practica, y mucho más allá de eso, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo y toda su magnífica obra. Ahora, dice el texto que no encontraron nada de qué acusarle. Mire el versículo 4, por ejemplo. Los sátrapas, funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él, Daniel, era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Como no encontraron nada, entonces tramaron un decreto, involucraron incluso al rey, incluso le ataron las manos al rey para que en caso dado no pudiera hacer nada en favor de Daniel, como efectivamente lo va a intentar, digamos. Mire el versículo 14, dice: al oír las palabras el rey se afligió mucho
y se propuso en su corazón librar a Daniel. Hasta la puerta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. ¿Librarlo de qué? Pues en el decreto se había dicho que cualquiera que no obedeciera el mandato del rey y por el transcurso de 30 días, creo que dicen, no se postrara y adorara al rey de Darío en este caso, entonces debía ser castigado y echado al foso de los leones. Esa era la sentencia, ese era el castigo, el foso de los leones. ¿Por qué? Por si alguien, como en el caso de Daniel, se postrara delante de algún dios que no fuera el rey y lo adorara. Lo impresionante es cómo Daniel, en medio de tales circunstancias, optó por lo mejor que puede optar un hijo de Dios. ¿Sabe qué es? Confiar, creer de verdad de Dios, que Dios es soberano. Mire el versículo 10, por ejemplo. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias a Dios delante de su Dios. Lo que habían tramado, como ellos dijeron, no hay nada, no encontramos nada en este hombre. Tenemos que buscarlo en relación con su Dios, en relación con su fe, en relación con su religión. Sabían probablemente que este Daniel era un hombre de fe, de oración, que 3 veces al día se postraba delante del Señor. Entonces por ahí se fueron ellos. Ahora, Daniel no dejó de hacerlo. Él optó, como les digo, por la mejor opción, por lo mejor que puede optar un hijo de Dios en circunstancias tan difíciles como las que en ese momento estaba atravesando Daniel. ¿Y qué fue? Seguir haciendo lo que sabía hacer. Confiar en Dios, postrarse delante de Dios, arrodillarse. Y mire lo que dice el rey: tu Dios a quien sirves, que te libre. Tu Dios a quien sirves, le va a decir un tiempito después, te pudo librar ya cuando estuvo en el foso de los leones. Qué pregunta tan tremenda, especialmente porque Daniel puede responder. Eso es muy importante. No se lo han comido, no se lo han devorado los leones. Está intacto. ¿Saben por qué? Porque Dios ha estado con él. Está intacto porque confió en el Señor. La actitud de Daniel no solo tocó la vida del rey Darío, proclamando decreto después para que adoraran al Dios de Daniel, sino que esa actitud de Daniel de confianza trasciende hasta nosotros, incluso animándonos a confiar en el Dios soberano, sin permiso del cual ninguna, escúcheme bien, ninguna sentencia podrá ser ejecutada. Ningún plan del maligno podrá prosperar sin permiso de este Dios soberano. Ningún enemigo se puede salir con la suya, porque Dios está presente y Dios cuida a los que le aman y a los que hacen conforme a su voluntad. Mire conmigo el versículo 23. Dice: el rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque, y ahí está la clave, había confiado en Dios. Ahora, ¿y si llegara a haber alguna lesión? Esa es una buena pregunta, porque hay otros casos donde no sucede como le sucedió a Daniel. ¿Saben? Tampoco estaría en contra de la soberanía de Dios. Esas son las palabras, por ejemplo, de los 3 amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego, cuando decidieron no servir a ningún dios del imperio y esperar en su Dios.
Ellos dijeron más o menos esto: sea que nos libre o que no nos libre, determinamos en nuestro corazón confiar en el Señor, porque Él sabe, Él es soberano y sus planes son perfectos. Termino con esto. Mire, les animo que recordemos que Daniel, por la acción de Dios, es un hombre sobresaliente, que no le faltan enemigos, obviamente, que es un hombre íntegro y sobre todo un hombre que en las dificultades más apremiantes se arrodilla, confía y ora en el Señor, ora al Señor. Necesitamos aprender de Daniel y que nuestro testimonio, como el de Daniel, ojalá trascienda para la gloria de Dios.